La reaparición de Mauricio Anglés ha supuesto un nuevo giro en el caso Alcácer después de más de 30 años y después de esa entrevista evidentemente de Miguel Ricard, pues aparece aquí el Mauri, el hermano pequeño de Antonio Anglés. Bueno, tenía otro más pequeño, pero evidentemente es al que recordamos, el Mauri, ese chico que estuvo en el juicio y demás. Esta es la fotografía que sacan aquí en el diario El Cierre Digital, que le han hecho una entrevista exclusiva escrita que vamos a comentar por aquí, en diferencia a, bueno, al Totem, de Totem Show, si no me equivoco, que se llama el canal, donde le han hecho una entrevista exclusiva aquí en YouTube. O sea, un youtuber de hace poquito, creo que lleva poco en su canal. La verdad es que me parece tremendo porque ha conseguido tener una entrevista con una persona que hace muchísimos años querríamos oír hablar a este hombre, porque evidentemente es una pieza clave en las interpretaciones y las investigaciones que sugieren que supuestamente él habría presuntamente participado en los crímenes de Alcácer. Desde hace un montón de tiempo se ha dicho por distintos expertos, etcétera, y sobre todo también por el, si no me equivoco, en el Rincón del Disidente. Y a Paco Emilio también lo he escuchado en alguna ocasión hablar de el Mauri como una tercera vía en este caso, ¿no? Evidentemente ahora ha hecho esta entrevista, ha dicho incluso que él mismo, si hubiese visto el tema del crimen, porque hay en una parte de la entrevista con The Totem Show, que no sé si veremos en directo y ahora alguna parte de la misma, pero él básicamente dice que no es responsable de la muerte de ninguna de las niñas, ya que Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen, en la entrevista con el Rincón del Disidente, así lo dijo, que Antonio Anglés mató a dos de ellas y que a la última niña la mató el Mauri. Él lo descarta, dice que hizo una prueba de la verdad en el polígrafo de Conchita, el famoso polígrafo, ¿no? Del Sálvame y demás, de estos programas de televisión, pues hizo ahí una prueba de la verdad y básicamente le sale que no, que él no tiene nada que ver con los hechos. Bueno, también hay un montón de cosas que le salen, que vamos a ir comentando por aquí, de si estuvo en el coche, si no estuvo, si realmente disparó a alguien provocándole la muerte en alguna ocasión. Ahora veremos un poco todas estas preguntas, pero lo que os decía básicamente es que él en la entrevista asegura que si él hubiese estado allí y coge una pistola, realmente si su hermano le pide que termine con la vida de una de las niñas, a quien mataría sería a su hermano y no a ninguna de las niñas. Esto es lo que dice la entrevista. Evidentemente hay cosas que hay gente que no le cree, hay cosas que sí. Ahora iremos comentando todos los comentarios, el chat de la gente por aquí en este nuevo canal que ha aparecido. Y bueno, darle la enhorabuena y darle las gracias por este documento. Yo la verdad no conocía para nada a este youtuber con máscara que sale aquí, pero tenéis que ir a ver la entrevista completa a su canal. Lo que se hacen aquí, ¿no? Para allá. Y luego él dice que, oye, que yo voy a ir a la policía a delatar, que tal, que cual. Y tú te crees que mi hermano le pega la pistola de un porrazo. Ujú. Mi hermano, si es tan malo y ha matado a dos, Lo mata se lo hubiese directamente. cargado y hubiera Claro, enterrado. No voy claro, a dejar una pieza suelta, ¿no? claro, Vamos a ver, claro. si ya he matado a dos o tres, pues entonces este se va a chugar Uno, de mí, claro, claro, no me voy a fiar. Te pego un tiro y te entierro directamente, ¿no? claro. Eso es lo que yo pienso, que no cuadra por ningún lado su Ujú. relato, no Pues cuadra por ningún lado, no lo entiendo. vale, No lo entiendo. vamos a intentar entender más la mente de Ricard, ¿vale? Llevamos 1 hora y media, chicos, es una entrevista muy profunda. Creo que vamos a necesitar más tiempo a posteriori, pero para hoy yo creo que vamos a ir, bueno, déjame que me meta un poquito en la mente de Ricard, que es muy interesante. Miguel Ricard, tú no eras amigo de Miguel Ricard en esa época, no te llevabas bien, eras demasiado joven y no tenías relación de amistad, era más con tus hermanos, me has dicho, vale. Era Ricard malo de joven, quiero decir, tenía huevos, es lo que acabas de decir. Era chulo, porque se metía en los bancos, hay que tener cojones, ¿no? Ricard sí, se metía a los bancos. Yo alguna vez sí que he ido con él en el coche, hemos ido a hacer recados, hemos tal. Claro, Vamos a ver, era una relación normal y corriente. Él no era agresivo, no era malo, no lo veía así. O sea, no. Sí que es verdad que consumía, pues sí que consumía.
Yo no me drogaba en esa época, yo era muy pequeñito y además, vamos, mi hermano Antonio siempre me ha dicho que la droga es contra más lejos mejor. Y de hecho a mi hermano Roberto siempre ¿sabes? Se lo llevaba al monte, Lo lo intentaba tenía ahí en el desintoxicar. monte para, sí, para desintoxicarlo. Si fumaba un paquete cogía y le daba un cigarro cada hora y cuando pasaba el mono ya lo dejaba en casa. Siempre ha intentado sacarlo de la droga, ¿sabes? Mm. Y eso es lo que siempre nos ha enseñado mi hermano, que la droga no había que consumirla. ¿Sabes lo que me da a mí la sensación, Mauricio? Me da la sensación de que Ricard te tiene mucha inquina, como que te tiene rabia, envidia. ¿Tú sabes por qué te tiene tanta fijación contigo? ¿Debe ser envidia, quizá? Vamos a ver. Hace años mandó una carta a mi casa, vamos, que nos exigía dinero para pagar al abogados, etc, etc. Yo salí en Telecinco, enseñé la carta y le dije, pasta, ¿qué quieres? Pasta, pasta, gallo te voy a dar, Pastas macarrones o gallo. espaguetis. Yo de primera ni amenazaba a tu familia ni nada como me escribes en las cartas. Y de segundas te digo también que pasta te voy a enviar pastas gallos, ¿sabes? Si, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Macarrones o espaguetis? Porque yo dinero ni te voy a enviar nada ni nada. Tú sabes unas historias mías, ¿no? Si quieres delatarme, delátame, me da igual, ¿sabes o no? O sea que olvídate del dinero. A partir de ahí, luego en alguna declaración ya me mencionó a mí, ¿vale? Madre mía, esto que está pasando con el tema del Alcácer. Vamos a ver, yo siempre he dicho que hay que separar. Una cosa es el crimen de Alcácer y luego el caso Alcácer, o sea, el circo que hay alrededor con todos los personajes habidos y por haber, la familia inglés y demás, y luego evidentemente tertulianos que se hicieron famosos gracias a todo este caso. A mí me parece que es todo muy distinto y un circo sin igual que se ha creado. Evidentemente de la entrevista al Mauri seguramente saquemos cosas en clave, cosas que nos parezcan importantes, como por ejemplo, a mí una cosa que le estuve escuchando durante, creo que dura 1 hora y 40 la entrevista, la estuve viendo, bueno, mientras hacía la comida, mientras comía y tal, me la puse. Y básicamente me llama la atención que habla de su hermano Antonio en pasado, como si estuviese fallecido. No sé si esto es porque él pueda llegar a saber algo, pueda llegar a saber que su hermano Antonio Inglés está muerto en estos instantes o porque él cree que está fallecido. Fuga fantasma de Antonio, ahora vamos a hablar precisamente. Parece que me has leído el pensamiento. Entonces, ¿tú crees que se ocultan detalles que nunca se contaron del tema Alcácer? ¿Crees que hay cosas ocultas? Se ocultan cosas. Yo pienso que sí, que se ocultan cosas. Vale. Pero que se ocultan cosas, ¿a qué te refieres? ¿A la policía A que no o a es la tan... gente? Yo me refiero a que no es... ¿Es tan sencillo como que Miguel Ricard y Antonio Anglés hicieron esto ellos solos? ¿O quizá hay algo más? Y no es tan sencillo como lo pintan. Yo no opino eso. Vale, Yo no sé, yo no, en verdad, no lo no te puedo sabes. asegurar si hubo más gente o no hubo más gente. Pero sí que mi hermano no se relacionaba con gente de políticos y poderosas y esto lo otro, no, porque yo nunca lo he visto, vamos, Eso es un mito. no. Eso es un mito. Vale. Claro, Sí. Bueno, en varias partes de la entrevista, el Mauri asegura que estaba en casa cuando se fuga su hermano Antonio Inglés y él asegura que sí, que realmente sí sale por la ventana, sí saltó por la ventana Antonio, como había declarado Kelly Inglés, y es verdad que nosotros en muchas ocasiones lo pusimos en duda, esto que está diciendo aquí el Mauri. quiero, Exacto. quiero que hablemos de la fuga. Es muy interesante el tema de la fuga. Ya nos has dicho que saltó por la ventana. Vale. El tema Por la ventana. de la peluquería, que encontraron fotos en una pensión, que supuestamente pernoctó en Portugal con un toxicómano de una familia gitana que lo acogió, el barco, los marineros. ¿Qué hay de esto? ¿Hay algo salvable o es todo esto un mito? No entre Vamos a ver. si está muerto o está vivo, pero dime, ¿de esto hay algo real? Vamos a ver, lo veo todo muy extraño, ¿vale? Muy extraño. Yo sí que es verdad que hubo un despliegue muy grande en Villa Marchante
Ajá. ¿vale? Que de eso ya hablaré en mi canal. Allí no lo encontraron, ¿vale? Luego que dicen que cogió a un hombre con una pistola y Sí, un huerterano, a sí, un taxi, ¿no? Primero un taxi, lo dejó en no sé dónde, por sí. la noche. Que llevaba una bolsa con Claro, mucho dinero y que llevaba una pistola y que se la sí, sacó, tal un cual. taxista de aquí de Catarroja. Vamos, Ajá. que era. Y luego el otro que sí, que lo reconoce en fotos y que era él que lo robó. Luego el otro, vamos a ver. Es que si la foto de mi hermano Antonio ha salido por todos los lados, Ya ves. ¿cómo no vas a conocer si tú y yo te digo es este? Tú vas a decir, sí, es ese, sí. Hombre, claro. No sé qué hay de cierto en eso o no. No sé qué hay de verdad en los testimonios de esas personas Ujú. que lo vivieron. No sé si es verdad o es mentira. Se dice también que fue Eh, a una peluquería y que se ligó a la peluquera, que empezó a ligarse a una peluquera, que se fue a teñir de rubio. Bueno, se dicen tantas cosas. pero eso estando ya buscándolo. Sí, cuando se fugó, que Pues se tú fue, imagínate. que Pues, estuvo en y una claro, se va a peluquería poner. tiñéndose, claro. Es lo primero que piensa Y, uno, ¿no? sí, y luego se pone a ligarse con la. Sí, claro. Suena a película mala. Bueno, vamos a ir directo sin vaselina. Bueno, a ver, el Mauri es que yo por lo que estuve viendo de la charla, en muchas cosas lo noto oficialista en cuanto al caso, o sea, no, como que no piensa o no ha indagado mucho más en el caso Alcácer, o sea, él ha estado a sus cosas y en este tema, bueno, lo que podemos sacar de testimonio bueno en cuanto a él es en lo que realmente era su hermano Antonio Anglés y en dónde puede estar a día de hoy. Pero del crimen de Alcácer, a mí me daba la sensación, prácticamente escuchándolo, como que uno no sabía nada o dos se cree que la versión oficial prácticamente al dedillo, ¿no? De lo que yo pude escucharle. ¿Eh? ¿Qué piensas de este personaje? ¿Qué piensas de Ricard? ¿Qué piensas de él? ¿Fue Eh, un peón de tu hermano? Y aparte de si fue un peón de tu hermano o no, ¿qué piensas de él? Cuéntame, cuéntame. pues lo que pienso de él es que es una persona, mira, te voy a dar datos, ¿vale? Él no es una blanca paloma, ¿vale? Y yo lo siento mucho por su hija, ¿vale? Porque verdaderamente a lo mejor no lo sabe. Los pedidos sencillos y los pagos ágiles son lo nuestro. Terminal de SumUp. ¿Vale? Pero Miguel Ricard estaba con una chica, era su novia, y al mismo tiempo se acostó con la hermana. La dejó embarazada. La hermana le dijo, oye, o te quedas conmigo o te tiro de casa. Se pasó de una habitación a la otra y la hermana tuvo que aguantar el que el novio le hubiese puesto los cuernos con la hermana y luego tuvo a la hija. ¿Me Hostia. entiendes? Luego ya se separó. A ver, es que contar esto aquí después... No ves, esto por ejemplo, que sucede aquí, no se había dicho nunca, la verdad. Y es una pena también por el tema de su hija, ¿no? Esto que supuestamente dice el Mauri que sucedió aquí. Y veo como mucha inquina, ¿no? Entre los dos. No sé si realmente pudo haber pasado algo. En todos estos años, mi pregunta es, ¿hubo algún tipo de relación entre Ricard y el Mauri? ¿Se hablaron en alguna ocasión? No sé, porque evidentemente que Ricard mencione que él mató a una de las niñas porque sí, en esa entrevista nueva. Es verdad que ya en su momento había dicho que el Mauri estaba involucrado en la muerte junto con el nano, ¿no? Que del nano aquí en la entrevista creo que dice algo así como que él lo conoce a día de hoy, que todo el mundo sabe quién es, una persona del barrio, etcétera, y que va a ir a hablar con él. Dice también que estuvo en depresión después de la entrevista con el Rincón del Disidente de Miguel Ricard y que, bueno, a su hijo y como que después de la entrevista había gente que lo miraba mal, etcétera, ¿no? Y demás. O sea, estos son datos que son reales, ¿vale? Claro. Que no son inventados, ¿vale? Y eso es Hay lo que hay. O mucha, sea,
antes que la gente diga que esto es un cotilleo sin importancia, esto es muy importante porque esto es la base de un hombre. Si un hombre falla en eso, ya te puedes imaginar qué tipo de hombre, hombre entre comillas, ¿no? Porque si le falla a su mujer y si hace estas cosas, estas guarradas, esto ya dice mucho de una persona, ¿no? Que no tiene lealtad, Yo por lo ejemplo. siento mucho por su hija, porque seguramente no lo sabrá, ¿vale? Pero ese dato lo tengo yo, nunca lo he revelado. Pues Pero gracias. oye, ahora tu padre está diciendo unas cosas, barbaridades de mí, pues yo tengo que decir también las cosas que yo sé de él, ¿vale? De cómo era, ¿vale? Ujú. Entonces, vamos, él atracaba bancos porque atracaba bancos. Entonces, para entrar a un banco tienes que tener cojones. Ajá. ¿Sabes? Hombre, ¿Sabes? claro, por supuesto, por supuesto. Tienes que entrar ahí y ponerte y atracarlo, ¿no? No tienes que ser muy sumiso, Hombre, ¿no? una blanca paloma no va a ir con una pistola a un banco a atracarlo. Eso está muy claro. Hay que ser, pues, un perla también. Tienes que ser un tío tirado para adelante. Entonces, Claro. Y pues no lo sé. Miguel también se drogaría, ¿no? Es como en la entrevista de Manu que dice, no, es que Antonio cambió su personalidad porque tomaba Reynol. ¿Y tú qué pasa? ¿Que bebías agua mineral o qué? Que tú no tomabas nada, no bebías alcohol, no te metías tus rayitas, no. A ver, yo creo que... Yo, A ver, en cuanto al tema de la prueba de la verdad que se hizo el Mauri, vamos a colocar por aquí otra de las imágenes que saca en exclusiva. Le preguntan, ¿estuviste en el Opel Corsa blanco de Miguel Ricard con él, con el Nano, con tu hermano Antonio Inglés y con 3 chicas, como dijo Miguel Ricard? Que lo dijo así en el canal del Rincón de Disidente días pasados. Es que literalmente fue la entrevista y creo que a los días se hizo el polígrafo. Y Joaquín Martins, o sea, el Mauri inglés, responde que no. Y el polígrafo le dice que dice la verdad. Luego hay otra más que vamos a sacar aquí, a ver. Sería esta. Le preguntan si disparó alguna vez a alguien con una pistola provocándole la muerte. Dice que no. Y el polígrafo dice que dice la verdad. Y la pregunta 11 es, ¿estuviste en una nave de pólvora con Miguel Ricard, el Nano, Antonio Inglés y 3 hombres mayores, como relató Miguel Ricard en el canal del Rincón de Disidente días pasados sobre la noche del crimen? El Mauri dice que no y el polígrafo de Conchita le da veracidad a la respuesta del Mauri. No sé si hay alguna más. Dice, por todo lo anterior expuesto en este informe se establece que Joaquín Martins Monroy, al responder las preguntas relevantes de esta prueba polígrafa, se corresponden con signos que se muestran. Concluye este informe a los efectos oportunos presentado en 7 hojas, firmado en Zaragoza el 5 de octubre de 2025. Bueno, 5 de octubre no es hace tanto, fue el domingo pasado. Y bueno, es uno de los fragmentos, ¿no? Vamos a decir, sobre este polígrafo. No sé si irán poniendo más. El otro día Totten Show creo que puso varias. Y bueno, en el cierre digital parece que le dieron exclusiva alguna de estas preguntas que son evidentemente clave para descifrar si realmente Miguel Ricard está diciendo o no la verdad. lo bien, pues con ganas de decir mi verdad, porque Ujú. ya estoy harto de tanta calumnia y tanta... No se puede calumniar de esta manera. Y no solo esto, sino luego otras calumnias más que al final te afectan en el tema personal, Sí, luego empresarial también, y entiendo. que al final acabas absuelto, pero en principio te juzgan, te condenan públicamente y Ujú. luego al final sales absuelto, pero el daño ya está hecho. Claro, evidentemente aquí habla de esa entrevista de Miguel Ricard, dice que lo pasó muy mal, pero bueno. Y luego también hay otras cosas porque dicen que supuestamente él estaba involucrado en un momento que metieron a una persona dentro de una nave, a un empresario, y le dieron una paliza y demás. Y luego, bueno, algunas que otras cosas turbias de las cuales lo acusaron, y él dice que salió absuelto de cada una de ellas, y del crimen de Alcácer, pues evidentemente dice que no tuvo absolutamente nada que ver. No voy a enfadar ni tú te vas a enfadar, o eso espero. ¿Ahora? Por supuesto. Perfecto. Vamos a centrarnos primero en tu hermano, Antonio. En tu contexto familiar, si nos lo permites. Nuestra audiencia quiere saber más de Antonio Anglés, y tú eres su hermano, así que sobran las palabras, ¿no? Yo te voy a preguntar y mi objetivo es romper muchos mitos, muchas habladurías de internet, de la prensa de la... ¿Cómo recuerdas a tu hermano Antonio cuando eras niño?
A ver, lo recuerdo cuando era niño, pues un chaval que nos llevaba a Oscar cuando era nuestro cumpleaños, nos llevaba por ahí. Tampoco tengo muchos recuerdos de cuando era niño, porque date cuenta que yo pasé por 5 internados junto a mi hermano pequeño, y por el tema familiar que había en casa, toda la delincuencia que había alrededor en nuestro barrio, vamos, el asistente social pues decidió intentar apartarnos de ese entorno, Ujú, y ujú. por eso mismo pasé algunos años en internados, venía los fines de semana, me volví a ir, entonces Correcto. por eso mismo. Pero lo recuerdo, pues eso, una persona que pues, era malo cuando tenía que serlo, pero todo el mundo lo quería en el pueblo. Ah, Se dedicaba a lo que se dedicaba, hacía sus cosas, vale. pero bueno, ha cometido sus errores, porque yo sí que lo he vivido en casa, Sí. pues que, por ejemplo, cuando lo acusaron, bueno, le acusaron no, le secuestró a su novia, Secuestró ¿sabes? a su novia. Sí. Secuestras una, simplemente porque él hizo un viaje porque se dedicaba a la venta de droga a Mallorca, y entonces cuando vino su novia pues Mm. se había enganchado a la heroína, y a él no se le ocurrió la otra idea, que en vez de coger y llevarla a un centro o dejarla. Bueno, básicamente dicen que la encadenó, supuestamente la tortura a esta chica, a Nuria Pera, y ahí, bueno, tiene un juicio por el cual él es condenado, ¿no? La verdad es que yo hay una cosa tampoco que no entendería muy bien, y es que si Miguel Ricard está mintiendo, ¿por qué realmente él menciona al Mauri después de tanto tiempo? Incluso dando detalles de que había este chico con 14 años, si no me equivoco, que tenía en aquel momento, matado a una de las niñas con 14 años. A ver, solo por la edad ya es difícil creer algunas cosas, ¿no? Supuestamente estaba en alguno de los atracos ya anteriormente con 12, con 13 años y demás, pero si realmente el Mauri no tiene absolutamente nada que ver, ¿por qué Miguel Ricard va a mencionarlo de esa forma en esa entrevista? ¿Qué es lo que pasa aquí en la mente de Ricard para realmente elevar quitar la presunción de inocencia de Mauricio Anglés, ahora evidentemente que han pasado tantos años y que este hombre pues sigue con su vida, ¿no? Ajá. Traérnosla a nuestra casa y encerrarla allí para que pasara el síndrome de abstinencia. Antonio, digamos que tenía un carácter un poco... Era bastante recto y extremista. Cuando tenía que ser malo era despiadado, no tenía filtros. Era un tío que si se enfadaba, ¿no? Se sentía su furia, Eh, podríamos decir. Sí, era antidroga, él no se drogaba. Sí que comía Rohinol esporádicamente, o Para la sí, gente que no sepa lo que es el Reynol, ¿qué te produce el Reynol? lo que te produce pues es un momento de relax. La gente que lo mezclaba con alcohol, pues era peor aún, ¿sabes? Era una Claro, bomba explosiva. claro. Pero él no bebía alcohol. Mi hermano Antonio no bebía alcohol, No bebía alcohol, vale. ni fumaba, no. Vale. Te quería preguntar, tengo una pregunta aquí. ¿Hubo alguna señal temprana de que iba a torcerse? Bueno, lo que nos estás contando del tema de que... Unos atracos, pagué mi condena hace muchos años, y ya salía en tercer grado, y por la ventana pude hablar con él, ¿vale? Hostia. Pude de drogas y demás. Sí que quiero dar un dato, en verdad, sobre este crimen, ¿vale? Siempre me lo he creído a él, o sea, he creído su inocencia de Miguel Ricard, Ajá. porque tuve una conversación en Herrera de la Mancha cuando yo, bueno, cometí unos atracos, pagué mi condena hace muchos años, y ya salía en tercer grado, y por la ventana pude hablar con él. A ver, el Mauri evidentemente tampoco es una blanca paloma, ¿eh? Como están diciendo por ahí y demás. No sé, ahora sí realmente lleva ya una muy buena vida, tiene creo que un hijo o una hija, creo que dijo, de 11 años.
pero en su momento cometió alguna que otra fechoría, ¿no? Algún que otro delito, evidentemente. Me llama la atención que el Mauri asegura o que piensa que realmente Miguel Ricard puede llegar a ser inocente de los crímenes de Alcácer. Ojo. ¿Vale? Hostia. Puede recriminarle, puede decirle, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y él me perjuraba que él no había hecho nada, que iba a limpiar el apellido inglés, que iba a limpiar su nombre, que tenía miedo de la Guardia Civil, que lo iban a matar, etc. etc. Entonces, luego que salga con esa desfatachez o esa manera de decir, no, yo no soy un monstruo, yo no tengo que arrepentirme de nada. Sí, Y ahora que cambie otra vez de nuevo otra versión y ahora diga esto, pues es lo que me ha hecho a mí dar el paso de hacer el polígrafo vale. con la prestigiosa Conchita Pérez Sí, y para que se sepa mi verdad, porque es que, claro, yo ya sí, sí. estoy muchos años fuera de todo este circo mediático, nunca he entrado, ¿vale? Porque lo primero es pedir perdón a las familias por todo el sufrimiento que han pasado de las niñas y todo esto les tiene que estar siguiendo haciendo daño. Claro. Yo he tenido en mi pasado relación con Fernando García, he coincidido en algunos platós, ha tenido un negocio enfrente de mi casa, le he comprado colchones a él, le he comprado, ¿sabes? He tenido una buena relación y todo esto pues Vale, abren heridas, pero abren vale, heridas vale. mucho más en su faceta, en su parte, pero también en la nuestra que lo estamos sufriendo. Bueno, el Mauri vino por aquí, bueno, a esta entrevista con El Olor del Miedo o Totem Show, si no me equivoco, creo que se llama el canal. No, El Olor del Miedo es el canal donde se hace la entrevista y bueno, básicamente esto es todo lo que comenta el hermano de Antonio Inglés. A mí me parece un poco surrealista, sinceramente, estar aquí escuchando a el Mauri, o sea, tantísimos años después, porque lo último que yo tenía en mi cabeza de Mauricio Inglés literalmente era lo de las pastas gallo que vimos al inicio por aquí, que lo puso este canal en esta entrevista, que está muy bien editado, por cierto. Pero esto era lo último que teníamos sobre el Mauri, o sea, que reaparezca ahora otra vez. A ver, obviamente yo creo que no sé si le ha pasado algo o si ha escuchado por parte de su familia, o sea, los conocidos que tiene ahora, le habrán mandado la entrevista, le habrán dicho, mira lo que está diciendo Miguel Ricard, y todo esto pues ha hecho que se active y me parece que incluso va a hacer un canal, porque en toda la entrevista dijo, no, es que esto lo voy a contestar en mi canal, esto lo vamos a ver en mi canal. Bueno, pues parece que vamos a tener otro youtuber más del caso Alcácer y es el Mauri. O sea, es increíble esto que estoy diciendo, pero parece que es así. Él asegura que todo lo que se dice en la entrevista de Ricard es mentira, que está muy molesto por todas las insinuaciones y evidentemente que va a querellarse contra el Rincón del Disidente y contra Miguel Ricard. Porque claro, él dice que lo señala como asesino de una de las niñas y que están trabajando en varias querellas contra él por presuntas calumnias. Dice, voy a pedir cárcel para Ricard por lo que ha dicho porque eso es muy muy grave. Y dice, también llegó a decir que fui con él y con mi hermano Antonio en el Opel Corsa y también es mentira. Tengo probado en mi examen de polígrafo que digo la verdad cuando respondo que no estuve en ese coche ni con esas personas. Y bueno, dice tampoco que el nano no estuvo allí, evidentemente. Dice que es una pantomima el tema de que fueran 7 personas en un coche, que sinceramente me parece también bastante improbable, bastante difícil. Y aparte dice que era un niño cuando ocurrió el caso, que colaboró con la policía en su momento, que hizo todo lo posible por aportar y que no se dedicó a señalar a otros ni a vender su historia, que siempre defendió la verdad de lo que él vivió. Aún así, el tema de que saltó por la ventana a su hermano, él asegura que sí, ojo, pero bueno. Y luego es cierto que hay una parte, ahora sí que lo recuerdo, que dice que Manu del Rincón del Disidente comentó también alguna que otra cosa en relación a él, por lo cual no le gustó nada y que en su canal también va a desmentirlo, etc. Bueno, yo evidentemente os pregunto a vosotros, tenéis la caja aquí de comentarios sobre todo lo que está pasando con el Mauri, si lo creéis, si no. Es verdad que
las preguntas de este polígrafo tampoco invalidan nada de si él presuntamente hubiese participado en estos hechos del caso Alcácer u otros, ¿no? Porque, a ver, el polígrafo también se puede malinterpretar, o hay cosas que puede que esté diciendo la verdad en una parte y en otra no. ¿Hay alguna pregunta del polígrafo que diga ¿tú has participado de alguna manera en el crimen de Alcácer? Por ejemplo, ¿no? Sería bastante interesante de conocer esa respuesta. La pistola, él robó la pistola con la que se mataron a las niñas de Alcácer. Bueno, dice que no disparó a ninguna de ellas, pero no sé, participó en alguna violación en algún momento. No sé, hay algunas preguntas que evidentemente no hemos visto todo el polígrafo. De hecho, en el cierre digital, si no me equivoco, creo que dicen que van a publicar todo el vídeo del polígrafo entero de este hombre. O sea, casi como si fuese el Sálvame después de tanto tiempo. Me parece muy surrealista, la verdad, todo esto. Pero bueno, os dejaré aquí con más partes de noticias y luego estaremos en directo sobre las 11, si no me equivoco. Estaremos viendo más parte de esta charla y hablaremos hoy, evidentemente, del caso de Mario Biondo. En el día de hoy volvemos a hablar del caso Alcácer. En esta ocasión ha estado en televisión, todos los medios de comunicación están hablando de la entrevista que ha hecho nuestro compañero en YouTube, Manu Jiménez, del Rincón del Disidente. Esta está dando muchísimo más de qué hablar que las anteriores, sobre todo la última que se había hecho hace unos meses o que se había subido, que no tuvo mucha repercusión, pero esta sí, esta ya está en tele, en todos los medios escritos en España. A Miguel Ricard, la única persona condenada por el triple crimen de Alcácer, que rompe su silencio después de bastante tiempo en varias entrevistas que habíamos visto que no había contado prácticamente nada nuevo, pero en esta última sí que cuenta algo nuevo, pone en la boca a varias personas, varios nombres, y aún por encima acusa a 3 personas nuevas. Como os digo, Miguel Ricard ahora insinúa que habría 3 personas más desconocidas, aparte del Mauri, que era el hermano de Antonio Anglés, el Nano, que habrían participado en estos hechos atroces. Y aún encima, como os comento, esas 3 personas de más de 50 años que ahora mismo estarían rondando los 50, o sea, los 80 o 90 años, y que todos estos delitos obviamente están prescritos. El caso Alcácer está prescrito. La única parte que no tiene prescripción de momento hasta el año 2029 es la autoría de Antonio Anglés, o sea, la búsqueda de Antonio Anglés, que está desaparecido desde el 92, pues es lo único que no está prescrito dentro del caso Alcácer, y por lo cual se podría reabrir si es que pasa algo ahí. Aún así no resulta bastante complicado porque hay muchísima gente, muchos expertos que han apuntado que Antonio Anglés murió, ¿no? Básicamente lo mataron. La figura de Anglés, hablaremos un poco de ella ahora mismo. Le han hecho por aquí esta entrevista a Manu Jiménez, vamos a ir viéndola poco a poco y ahora vamos comentando mis impresiones. El Rincón del Disidente. Hola, buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Joaquín. De hecho, quería hacerte un pequeño apunte porque antes decías en el paso que hace 2 años es cuando aparece Miguel por primera vez. Bueno, es Manuel el que le encuentra, es Manuel el que da con él. Bueno, el crimen de Alcácer, seguramente uno de los más famosos de España, por no decir el más famoso. Tú te obsesionas de alguna forma con este crimen, llevas 10 años, consigues encontrar a Ricard, das con él. ¿Cómo llegas a entrevistarle? ¿Cómo le convences? ¿Cómo le encuentras? Pues mira, realmente se le encuentra después de una búsqueda que es primero aquí en Madrid, luego en Barcelona cuando es detenido por su participación en un narcopiso en Barcelona, y gracias a una persona allegada a mí le hace llegar un mensaje a Miguel Ricard y Miguel Ricard se pone en contacto conmigo, empezamos a hablar por teléfono y decidimos vernos en persona
y es cuando se consigue la primera entrevista, que es de diciembre del año 2023, si no me equivoco. A raíz de ahí ha habido una evolución, ha habido un contacto más o menos bastante seguido, en el que yo he tenido siempre claro que Miguel Ricard tenía un grado de participación en estos crímenes, hasta que desde hace aproximadamente año y medio él ya me dejó ver una serie de retazos y se ha producido esta entrevista pues apenas hace un mes, que fue cuando se grabó, y se ha emitido el pasado viernes. Lo raro aquí de esta entrevista, o sea, yo no pongo en duda el papel del entrevistador, sino que pongo en duda el papel del entrevistado. Más que nada porque las anteriores charlas que tuvo en este canal y anteriormente siempre dijo cabeza de turco, que no tenía participación, etcétera, y ahora prácticamente en lo que él argumenta en la propia entrevista es que su participación se reduce a estar allí. O sea, que él prácticamente no habría hecho nada. Algo que resulta muy lógico. También esas 3 personas a las cuales no le pone nombres, no le pone cara, que estaban amenazados, pero ¿hasta cuándo? ¿Dónde está Antonio Anglés? Sinceramente, la entrevista deja más puntos abiertos, se abre más el melón de lo que se cierra, para mí y para muchísima gente que la haya visto. ¿Y por qué después de tantos cambios de versión, recordábamos hasta 8 veces cambia su versión, decide ahora hablar contigo y decir titulares tan potentes, por decirlo de alguna forma, como pedir perdón por primera vez públicamente a los familiares de las víctimas y públicamente decir que formó parte activa de esos crímenes? Bueno, es una pregunta que quizás la respuesta debería darla Miguel Ricard. Lo que a mí me ha transmitido es que a él al final siempre ha usado esa mentira o esa coraza de ser un cabeza de turco como una especie de protección y de facilitarle la existencia. Lo dice en la entrevista, ¿no?, que él ha llegado a tener pensamientos de autolesión o de acabar con su vida por lo duro que es vivir con esa condena. Y sin embargo, yo creo que para intentar reinsertarse en esta sociedad, yo le hice ver, o yo le dejé caer que estaría bien que si él participó, como muestra el sumario, como muestran las pruebas que le condenaron en el año 97, eso es cierto, debería dar un paso, y el paso es contar lo que pasó y pedir perdón a las familias. A ver, aún así, que un caso tan importante como lo es el caso de Alcácer solo tenga un condenado, cuando el propio Ricard, no solo en esta entrevista, sino ya en sus declaraciones del juicio, culpa al Mauri, en esta también lo hace, culpa a el Nano, que prácticamente nadie sabe quién es esta persona. Si no me equivoco, creo que se llama Saturnino, este hombre, que aún seguirá viviendo. O sea, 2 personas que culpan en esta entrevista, el Nano y el Mauri. De hecho, el Mauri salió hace nada en varios medios de comunicación por unos altercados, etcétera, con su empresa. Y estas 2 personas aún viven a día de hoy. Entonces está culpando a 2 personas que, como os digo, siguen viviendo, y otras 3 que no se sabe. Que no se sabe. Y bueno, el otro, evidentemente, que es el que, según Ricard, tiene la participación total, sería Antonio Anglés. Y vamos más allá, porque en esta entrevista lo que te da a entender Ricard es que estas personas eran algo poderosas o tendrían algo de poder, que no puede decir su nombre o no puede decir sus apariencias físicas o de dónde son, etcétera, y que básicamente podría llegar a ser un encargo. O sea, esas 3 chicas podrían haber sido un encargo a estas 3 personas, en las cuales también participan los otros 4 más o menos activamente, en enterramiento, en haberlas recogido, o sea, el secuestro. Ricard, casi lo único que él dice que hace, porque las muertes dice que serían el Mauri y Antonio Anglés. Antonio mataría a 2 de ellas y el Mauri a 1. Ricard no acabó con ninguna de las 3.
Su autoría básicamente sería estar en un momento que no debía estar. Sinceramente es poco creíble eso, muy poco creíble. Contarlo, Manu, con más detalle, porque habla de, o introduce la escena, no sé, me escuchas, ¿verdad, Manu? Introduce la escena del crimen Sí, te oigo, sí. a 3 hombres cincuentones de los que en la entrevista no da más detalles, no sé si a ti te dio más detalles. ¿Quiénes son estos 3 hombres cincuentones Sí, que a ver, a las niñas desaparecen de la escena como por arte de magia? Correcto. A ver, eso puede ser una invención o puede ser un elemento real, no lo podemos saber. Él sí que dice en todo momento que él no conocía a estas personas, que estas personas, por lo que él ve en aquel momento y por lo que en semanas posteriores puede llegar a tener conversación con Antonio Anglés, eran conocidas de Antonio Anglés o podrían tener un grado de no diría amistad, pero sí de relación con Antonio Anglés, y que son los que a él le sorprenden en aquel momento. A mí, a nivel personal, sí que me ha dado algunas características, pero son muy genéricas y a lo mejor simplemente es un descargo que él tiene para intentar de alguna forma justificar lo que allí pasó. Yo realmente, más allá de detalles concretos, me quedaría que por primera vez Miguel Ricard pide perdón a las familias. Él acepta su inculpación en los hechos y es algo que es novedoso porque públicamente jamás lo había hecho, ni siquiera ni en las propias declaraciones, que él más o menos descargaba la responsabilidad especialmente en Antonio Anglés, y en el acto del juicio. Es verdad, o sea, siempre dijo que Antonio Anglés era como el cabecilla de todo. Hay muchas personas que han investigado a Antonio Anglés que unos dicen que era homosexual. O sea, fijaos hasta qué punto. Otros que era un narcotraficante muy importante en esas zonas de Valencia, que no era narcomenudeo ni cosas pequeñas, sino que andaba con cosas muy grandes, y por eso tras el crimen de Alcácer lo terminan, ¿no? Terminan con su vida. Otros creen en la fuga de Antonio Anglés. Es que realmente hay tantos vértices en Alcácer. Yo siempre lo dije esto y lo mantengo aún después de ver esta entrevista, y es que Alcácer es un puzzle de 1000 piezas. Él siempre se vendió como un cabeza de turco, cosa que ha estado manteniendo durante todo este tiempo, incluso la década que llevaba fuera de prisión, desde que salió en 2013. Sí, eso es cierto. Sitúa la escena del crimen en un almacén de pólvora y habla de un traslado de los cuerpos. Correcto. El día de Reyes, inmediatamente posterior a esa terrible noche de noviembre. Y es verdad que la investigación fue un auténtico desastre, hasta tal punto que hace apenas unos años todavía se encontraban en el lugar donde aparecieron las niñas restos óseos de estas criaturas. Correcto. Mauricio hay que tener en cuenta, Joaquín, que esto por esa investigación, y él sitúa a Mauricio como uno de los autores de los asesinatos. Mauricio Anglés, hermano de Antonio. No se halló una sola traza de ADN en los cuerpos de las víctimas de Mauricio. Pero tampoco las hay de Miguel Ricard. O sea, no hay trazas de ADN, o no se pudo extraer ADN cotejable con ninguna de las personas. No, sí, en verdad no hay ni de Anglés, no hay de Ricard. Lo que sí hay son 7 pelos con perfiles genéticos diferentes. O sea que cuadraría supuestamente con esta versión de Ricard el tema de los pelos, ¿no? Había hasta un pelo canoso que algunas personas atribuían a otro señor que también era amigo de Miguel Ricard en aquella época, que se llamaba Cortona, Miguel Ángel Cortona. Y este señor, bueno, fue investigado también, todo está en el sumario, obviamente. De hecho, la propia sentencia, cuando pone la autoría, dice que quienes cometieron estos hechos habrían sido Miguel Ricard, Antonio Anglés y otras personas otras personas desconocidas, ¿no? Deja la puerta abierta, ¿no? La sentencia. Bueno, ni siquiera con Antonio Anglés ni con Miguel Ricard. Y el hecho del almacén de pólvora o el almacén de pirotecnia y el traslado de los cuerpos son cosas que están ya recogidas en el sumario que fue juzgado, o por lo que fue juzgado Miguel Ricard. O sea, no son datos
para la gente que conoce el caso Alcácer excesivamente novedosos, porque eso ya Ricard en su momento hizo referencia. Manuel. Lo que sí es cierto es que luego a partir de, creo que es la tercera declaración, sí. No, disculpa, soy Alfonso Egea. Primero, mi felicitación por la entrevista, pero quiero Alfonso. complementar lo último que ha tocado Joaquín. No había restos de ADN de Ricard, pero el comportamiento de Mauricio fue totalmente a la inversa. Él colaboró desde el primer momento. Él le dijo a la Guardia Civil, cogedme el ADN. En aquel momento había muestras con las que cotejar y se la jugó. Lo que vengo a decir con esto es que estoy contigo en el que aquí lo que hace Ricard es intentar lavar la imagen de cara a la galería, porque tiene una vida que vivir, si la quiere vivir en nuestro país, pero que lamentablemente no nos ha contado nada, o que no se supiera, o que se pueda demostrar, que la familia de las niñas de Alcácer se han quedado igual. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo, en la cuestión de que todos, o sea, se recogieron muestras de ADN que se analizaron con unos pelos, pero todavía están por analizar el grueso del material genético. Que no se encontrase en el material genético analizado ADN de ninguno de los implicados no corresponde, como bien sabrás, a que el resto de las muestras, que son más de 114 pelos, si no me equivoco, no se pudiese hallar ADN con nuevas técnicas forenses, y de hecho me consta que en lo que se llama el sumario B, que es lo que está abierto ahora mismo en el juzgado de Alzira, hay esa finalidad de analizar todas esas pruebas, que porque en aquel momento las técnicas forenses no eran capaces, y esto de la técnica forenses y la genética ha avanzado mucho en las últimas 3 décadas, pues se está intentando extraer. Yo con esto no quiero decir, obviamente, que más allá de Antonio Anglés y Miguel Ricard y Antonio Anglés, haya otras personas que tengan participación, porque obviamente no se puede demostrar hasta que no haya ninguna certeza científica. Claro. Pero es lo que cuenta Miguel Ricard. Respecto a que si las familias de las niñas de Alcácer se quedan igual, bueno, eso deberían decirlo ellas. Yo creo que escuchar de una persona que participó y que durante mucho tiempo les ha hecho daño el hecho de que dijese públicamente que él era un cabeza de turco y no tenía nada que ver, saber que de verdad no hay una teoría conspirativa en la que hablamos de fuerzas superpoderosas, sino que fueron, por desgracia, unos delincuentes bastante comunes. Bueno, delincuentes comunes que supuestamente esta entrevista te deja la puerta abierta a que fue un encargo, ¿eh? O sea, no estamos hablando aquí porque quizás parecía como zanjado todo, pero ahora tenemos cuántas personas nuevas aquí, ¿no? 3 personas nuevas, desconocidas. ¿Quiénes eran? Eran poderosos, por eso Miguel Ricard no los puede nombrar. Eran personas cercanas a la política, quizás. Hombre, yo no sé hasta qué punto podemos decir que esto sea el final. Yo creo que ha dejado la puerta más que abierta a la conspiración. Es un poco la impresión que a mí me ha dejado la entrevista. Asumir el hecho de yo estuve allí, yo participé y pido perdón aun sabiendo que posiblemente no me lo van a dar, pues creo que es lo novedoso de esto. Lo otro, pues posiblemente a las familias obviamente no les valga ni quieran el perdón. Y comparto, Manu, plenamente tu análisis. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y efectivamente el valor de Miguel Ricard. Gracias a vosotros. El valor de la entrevista es ver a Miguel Ricard 33 años después pidiendo perdón a las familias. Gracias, Manu. Gracias, Gonzalo. Pero no se equivoquen. No se equivoquen, ¿eh? Está condenado a 170 años por haber torturado, violado y matado a 3 niñas en la flor de la vida, con toda la vida por delante. Esta es la cara de un torturador, de un violador, de un asesino, que salió a la calle en aplicación de la doctrina Parot como otros muchos violadores, además de asesinos, etc. A ver, que Ricard esté aquí dando una entrevista es algo que no tiene ningún sentido. O sea, Miguel Ricard tendría que estar en prisión de por vida. Ni siquiera creo que si él lo haya cometido, si él haya hecho las conductas atroces que presentaban los cuerpos de las niñas de Alcácer, ni deberíamos estar hablando aquí de Miguel Ricard.
o hablando con él. Debería estar en prisión. Lo que pasa es que lo que sucedió con la doctrina Parot y con Ricard, pues es algo que nunca vamos a poder entender lo que pasó ahí, la verdad. Pero bueno, hay mucha gente que sigue creyendo de verdad que Ricard no tuvo ningún grado de participación en los hechos. O sea, que es un chivo expiatorio que da esta nueva entrevista porque sigue de la misma manera, ahora intentando aportar datos, etcétera, nuevos, pero que nada es la realidad de este caso, que fue una entrega, que ellos participaron en el secuestro y que las entregaron a unas personas muy poderosas de aquella zona. Lo que sí seguro es que estos dos eran delincuentes en aquella época, habrían tenido ciertos atracos en esas zonas de Buñol, etcétera, pero obviamente llegar a un crimen no se les conocía, algo así. A Antonia Anglés lo que sí se le conoce es el secuestro de Nuria Pera, ¿no? Y las torturas que habría sufrido esa chica, la cual era su pareja y que prácticamente termina con su vida de una forma tremenda. De hecho, gracias a ese caso podemos tener las únicas imágenes que hay de Antonia Anglés, creo que son de Televisión Española, saliendo en ese juicio y tal, que es increíble en realidad que se tenga ese archivo del propio Anglés, porque no hay prácticamente nada más. Pues viene un poco a raíz de ese caso. También eso sitúa como la perspectiva del propio Antonio Anglés en si podría llegar a cometer unos hechos tan atroces como lo que le hacen a las niñas de Alcácer, porque no es un crimen normal. O sea, las conductas que presentan los cuerpos, nosotros lo hemos analizado por aquí criminológicamente hablando un montón de ocasiones, todo lo que presentaban esos cuerpos. Y como siempre decimos, en estos crímenes los cuerpos hablan. Los cuerpos hablan y te aseguran lo que podrían pensar o lo que podrían llegar a hacer los asesinos de estas personas, si lo habrían hecho en alguna otra ocasión, si era la primera vez, y lo que parece es que no era la primera vez. Entonces, si Miguel Ricard tuvo una participación aquí, presuntamente yo creo que también la tuvo en otros hechos. Esto es lo que yo puedo llegar a pensar. Entonces, estar hablando con un presunto asesino en serie es algo que impresiona, la verdad. También otra cosa es que Ricard niega la existencia de grabaciones de los hechos, afirma que no había ni una sola cámara en el lugar del crimen, que esto fue una de las teorías más extendidas. Nosotros de hecho hicimos algún vídeo sobre esto, hablando de lo de las cintas Snaf, etc. El propio Frontela en alguna ocasión llegó a mencionar algo de que podría estar posicionado para que hubiese una cámara y se grabase, y que su confesión inicial del crimen fue obtenida bajo una presión policial bastante exacerbada, y que él al principio contó lo que la policía quería escuchar porque tenía mucho miedo, y que bueno, de Antonio Anglés dice que estuvo amenazado por él durante un montón de tiempo, o sea que fue golpeado, fue amenazado, y que él insinuaba que iba a contar la verdad, porque hay ahí como unos puntos en los cuales no sabemos qué pasa desde que entierran a las niñas de Alcácer el primer día que terminan con su vida. Por lo que parece, no se entran muchos detalles evidentemente, pero lo que se sugiere es que el mismo día que las capturan y terminan con su vida, las entierran, ¿no? En una zona que no es la Romana, sino otra zona. Dice que cercana a Alborache, y luego las llevan a la caseta de la Romana mucho tiempo después. Creo que dice el Día de Reyes, ¿no? O sea, el 6 de enero del 93 las llevan a la Romana, que es la famosa caseta donde desde hace 30 años se creyó que allí ocurrieron los hechos. Incluso la propia sentencia asegura que fue allí.
por ciertas evidencias, el tema de la moqueta, de la cual también habla, pero es lo que podemos ver según esta versión. Los hechos no ocurren en la caseta de Tous, de la romana, si quieres decirlo así, sino en otro lugar, en un almacén de pólvora cerca de Catadau, y es allí donde Anglés y el Nano someten a estas jóvenes. Los obligan tanto a él como a Mauricio Anglés en participar en los crímenes, y Miguel Ricard habla también de su visita, de esa visita famosa al bar Parador, que hace unos años atrás, en el 89, en Macastre. También fue muy conocido este hecho, y esto cuadra porque la propia dueña del establecimiento en aquella época hablaba de que no sería Antonio Anglés, o no le parecía Antonio Anglés, sino que le parecía una persona más pequeña, que sería Mauricio Anglés, el hermano de Antonio. Y lo que dice Ricard es que van él y Anglés a buscar esos 3 bocadillos, si no me equivoco, no sé si eran más bocadillos, y varias ensaladas, es lo que dicen, ¿no? Y eso es un poco todo de esta entrevista y la parte del Rincón del Disidente, que supongo que estará también haciendo varios programas que tenéis que ir a ver.